Curso de Física del Programa de Nivelación Pretecnogrado 2021, tema de la semana 3, movimiento rectilíneo uniforme, a cargo del docente Alejandro Torres Farfán. Buen día, estimados alumnos de la Academia Pretecno 2021. Soy el profesor Alejandro Torres Farfán y en el curso de Física en la semana 3 vamos a desarrollar el tema denominado movimiento rectilíneo uniforme o simplemente MRU. Aquí, por ejemplo, notamos un punto importante para conocer el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento se refiere a un desplazamiento de un objeto en un sentido definido. Es muy probable que veamos diversos elementos, diversos objetos que tengan un desplazamiento determinado. Por ejemplo, un automóvil que viaja hacia una dirección, un atleta que corre hacia una meta, la Tierra que gira alrededor del Sol. Todo ello describe un movimiento. En ese movimiento aparecen diversos elementos que permiten describir el comportamiento del movimiento. Por ejemplo, el móvil. El móvil se refiere a todo objeto que puede desplazarse sin considerar sus dimensiones. También podemos tener, por ejemplo, otro elemento, el punto de referencia. Nosotros podemos ubicarnos en el espacio o en un espacio determinado en un punto de referencia para analizar cuál es el movimiento que lleva a cabo cierto móvil. Asimismo, también hay desplazamientos. El desplazamiento obviamente es el trayecto o la línea recta que se establece a través de los movimientos que ejerce el móvil. Entonces, ante ello, esos desplazamientos pueden ser rectos o esos desplazamientos pueden ser encurvados. Ya pueden ser rectos o no rectos. Y en este caso vamos nosotros a hacer referencia al movimiento rectilíneo uniforme, únicamente rectilíneo uniforme. Y el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual un objeto se mueve con velocidad constante, recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, un móvil que viaja a una velocidad constante puede desplazarse en cada segundo 5 metros. En el segundo 1 se desplazó 5 metros. En el segundo 2 se desplazó otros 5 metros. En el segundo 3 se desplazó 5 metros más y así sucesivamente. Entonces, eso expresa que la velocidad que lleva el móvil es constante. Y aquí únicamente en el movimiento rectilíneo uniforme van a entrar a tallar tres elementos: la distancia, la velocidad y el tiempo. Por lo tanto, se llega a concluir que la distancia es directamente proporcional a la velocidad por el tiempo. Cada uno de los elementos en sí, para el sistema internacional, tiene una unidad de medida. La velocidad se mide en metros por segundo. La distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Esos son los tres elementos. De ello, en la gráfica se puede apreciar que un móvil se desplaza a una velocidad y recorre en un tiempo t una distancia. El móvil se desplaza a una velocidad v constante y se desplaza una distancia d en un tiempo determinado, lo que me permite generar la siguiente fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. Se conoce que en el sistema internacional la velocidad es en metros por segundo, pero a veces se puede medir, por ejemplo, en otras unidades, como en el caso de kilómetros por hora. Entonces, entra aquí a tallar lo que se denomina equivalencia de velocidades. ¿Cómo podemos convertir una velocidad de un móvil de kilómetros por hora a segundos? Porque de repente, en el caso práctico, a resolver lo amerita. Veamos entonces dos equivalencias. Convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Si queremos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, el valor que nos dan de kilómetros por hora hay que multiplicarlo por 5
sobre 18. O dicho de otra manera, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 8. Y ese resultado que nos da ya estaría en metros por segundo. Entonces equivale 1 kilómetro por hora equivale a 5/18 metros por segundo. ¿Qué sucede si nos dan la velocidad en metros por segundo y nos piden convertir a kilómetros por hora? Entonces la equivalencia de metros por segundo a kilómetro por hora es 1 metro por segundo igual a 18 quintos por kilómetros por hora. Eso quiere decir que multiplicaríamos por 18 y dividimos entre 5 el valor que nos dan de la velocidad en metros por segundo para convertirlo a kilómetros por hora. Revisemos dos ejemplos sencillos para convertir. En el primero, convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces piden convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo. No olvidemos que se tiene que multiplicar ya el kilómetro por hora, lo reemplazamos por todo ello. Km sobre H se reemplaza por todo ello, entonces tenemos por 5 sobre 18 metros por segundo. Aquí lo que nos queda es simplificar. Ya simplificamos, podemos simplificar mitad, tercia, por ejemplo, mitad de 18, 9 y mitad de 90, 45. O de frente, ¿no? Novena de 9 a 1 y novena de 45, 5. Entonces nos queda que 90 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora es igual a, aquí nos quedó de la simplificación 5 por 5, 25 metros por segundo. Esa sería la respuesta. Nuestra velocidad de 90 kilómetros por hora es igual a 25 metros por segundo. Y el convertir 30 metros por segundo a kilómetros por hora, procedimiento similar. 30 metros por segundo es igual a 30 y el metro por segundo sería 18 quintos de kilómetros por hora. Simplificamos, quinta de 5, 1, quinta de 30, 6. Entonces, 30 metros por segundo sería igual, aquí nos quedan 6 por 18, 108 kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta de este ejemplo. Muy bien. Pero además en el movimiento rectilíneo uniforme podemos apreciar también movimiento simultáneo. Dos móviles que parten simultáneamente. Posiblemente uno para alcanzar a otro o de repente para que los dos se encuentren. Entonces, en el movimiento simultáneo podemos determinar tiempo de encuentro y tiempo de alcance. El tiempo de encuentro se refiere al tiempo que demoran dos móviles en encontrarse. Por ejemplo, los dos móviles parten al encuentro. Se van a encontrar en cierto punto. Dos móviles parten y se encuentran en cierto punto. Los dos móviles obviamente tienen velocidad constante. Al desplazarse y encontrarse, han ocupado un tiempo E en encontrarse. Y al inicio tienen una distancia D determinada. Entonces el tiempo de encuentro es igual a la distancia, ya para calcular el tiempo de encuentro, si parten simultáneamente, entonces el tiempo de encuentro es la distancia entre la suma de las dos velocidades constantes. Esa sería la fórmula para determinar el tiempo de encuentro, la distancia entre la velocidad más la velocidad del primer vehículo más la velocidad del segundo vehículo. El tiempo de alcance.
Se refiere al tiempo que demora un móvil en alcanzar al otro móvil. El móvil A va a alcanzar al móvil B. Obviamente el móvil A tiene una mayor velocidad que el móvil B para que logre alcanzarlo. Los dos móviles A y B parten simultáneamente, encontrándose separado a una distancia D, y en un tiempo A lo alcanza. Generamos la siguiente ecuación, que el tiempo de alcance es igual a la distancia entre la diferencia de las velocidades de los móviles. Pero debemos de tener en claro que la velocidad del móvil A debe ser mayor a la velocidad del móvil D para que lo logre alcanzar. Entonces, este es el desplazamiento que sigue para lograr alcanzarlo. No olvidemos que deben estar separados una distancia D y ocupan un tiempo A en lograrlo alcanzar. Veamos un ejemplo específico. Dos móviles separados una distancia de 800 metros. Parten simultáneamente al encuentro con velocidades. Entonces, se da este caso, tiempo de encuentro, con velocidades de 3 metros por segundo y 7 metros por segundo. ¿Después de cuántos segundos se encuentran? Después de cuántos segundos se encuentran, entonces hay que aplicar tiempo de encuentro. Y el tiempo de encuentro por fórmula es distancia entre la suma de las velocidades de los dos móviles, entre velocidad A más velocidad B. Y esto, según los datos del ejemplo, vamos a reemplazar. ¿Cuál es la distancia que se encuentran separados los dos móviles? Aquí tenemos 800 metros. Entonces, reemplazamos 800. Parten simultáneamente con velocidades 3 metros por segundo y 7 metros por segundo. Aquí no importa el orden de las velocidades. Consideremos velocidad A 3 metros por segundo, sería 3, más velocidad B 7 metros por segundo, más 7. Y esto sería entonces igual a 800 entre 3 más 7, 10. Y 800 entre 3 más 7, entonces tenemos 8. Y el tiempo sería 8. ¿Y el tiempo en qué se mide? Si son metros y la velocidad metros por segundo, entonces el tiempo sería segundos. 8 segundos es el tiempo que demoran en encontrarse los dos vehículos. Bien, en breve desarrollamos los ejercicios de nuestro módulo didáctico. Programa de nivelación Pretecnogrado 2021 Piura. Ahora desarrollemos los ejercicios del módulo de física con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. En el primer caso, si un ciclista desarrolla un movimiento rectilíneo con velocidad constante de 36 km por hora, ¿cuántos metros recorre en 10 segundos? Nos piden el resultado en metros para 10 segundos, pero la velocidad que nos dan es de 36 km por hora. Entonces, la velocidad de 36 km por hora hay que convertirlas a metros por segundo. Entonces tenemos 36 recuerden, kilómetros por hora es 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces simplificamos mitad de 18, 1 y mitad de 36, 2. Quiere decir que la velocidad es 10 metros por segundo. 2 por 5, 10. ¿Cuántos metros? Nos piden la distancia. Distancia es velocidad por tiempo. Reemplacemos. Velocidad ahora es 10 metros por segundo. 10 por el tiempo. ¿Cuántos metros recorre en 10 segundos? Entonces el tiempo sería 10 segundos. Entonces la distancia sería 10 por 10, 100, sería 100
metros. ¿Okay? 100 metros es la distancia que recorre el ciclista en 10 segundos a una velocidad de 10 metros por segundo. Ejemplo 2. La figura muestra a dos estudiantes que parten simultáneamente y desarrollan un movimiento rectilíneo uniforme. Calcula el tiempo de alcance en segundos. El estudiante A se desplaza a una velocidad de 40 metros por segundo y el estudiante B a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Pero esto hay que convertirlo, ¿no? Hay que convertirlo a metros por segundo. Se multiplica por 5 sobre 18. Entonces quiere decir que la velocidad de B, aquí mismo si simplificamos, 18ava 1 y 18ava de 72 sería 4. Entonces tenemos 4 por 5, tenemos 20, en este caso sería metros por segundo. Hemos aplicado entonces la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora sí vamos a completar el ejercicio. Entonces, no olvidemos, se convirtió los 72 kilómetros por hora a 20 metros por segundo. Por fórmula, nos piden hallar el tiempo de alcance. Tiempo de alcance es igual a distancia entre velocidad mayor menos velocidad menor, o velocidad del móvil A menos velocidad del móvil B, que serían estudiantes. Reemplacemos. La distancia que están separados es de 80 metros. La velocidad del estudiante A es 40 menos la velocidad B del estudiante es 20 metros por segundo. Entonces tenemos en el numerador 80 y en el denominador 40 menos 20 quedaría 20. Y esto sería igual a 80 entre 20, tenemos 4. Entonces la velocidad, entonces el tiempo de alcance es en 4 segundos, ¿correcto? En 4 segundos el estudiante A alcanza al estudiante B. Ejemplo número 3. Dos personas, A y B, separadas 800 metros, corren al encuentro con movimiento rectilíneo uniforme a velocidades de 4 metros por segundo y 6 metros por segundo respectivamente. Al producirse el encuentro, ¿cuál será la diferencia de las distancias recorridas por los dos móviles? Hay que ver, en un cierto momento se encuentran separados 800 metros y uno corre a velocidad distinta que el otro, entonces uno va a recorrer más que otro, pero el tiempo de encuentro es el mismo. Vamos a determinar primero el tiempo de encuentro. Determinemos el tiempo de encuentro de las dos personas. Tiempo de encuentro es distancia y las velocidades se suman, velocidad A más velocidad B. Tiempo de encuentro entonces. La distancia que los separa es 800 metros y la velocidad de la persona es 4 metros por segundo más la velocidad de la persona B 6 metros por segundo. Entonces el tiempo sería 800 entre 4 más 6, 10. Y 800 entre 10 sería 8. Entonces el tiempo de encuentro es 8 segundos. En 8 segundos se encuentran las dos personas. Pero la pregunta es, ¿cuál será la diferencia de las distancias recorridas por los dos móviles? Entonces, vamos a determinar la distancia de A. Distancia es velocidad por tiempo, velocidad de A por tiempo de encuentro. La velocidad A es 4 metros por segundo por el tiempo de encuentro que hemos obtenido, 8 segundos. Entonces, la distancia de A o la distancia recorrida por la persona A es de 32 metros. Ahora, la distancia de la persona B
es la velocidad de B por el tiempo de encuentro. La velocidad de la persona B es 6 metros por segundo. Por el tiempo de encuentro, por 8 segundos, entonces tenemos 48 metros que recorrió la persona B. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio? La diferencia entre velocidades. Diferencia de velocidad B menos, perdón, diferencia de distancias. La distancia que recorrió B menos la distancia que recorrió A. Obviamente B ha recorrido más espacio, entonces se tiene 48 menos 32. Y esto es igual a 16. Por lo tanto, o entonces, la distancia de B menos la distancia de A es 16 metros. Indica que B recorrió 16 metros más que la persona A. Ejercicio número 4. Un tren de 100 metros de longitud viaja a velocidad constante de 20 metros por segundo. ¿Qué tiempo en segundos demorará en cruzar completamente un túnel de 200 metros? Vamos a considerar el túnel. Esta figura representa el túnel de 200 metros y el tren tiene una longitud de 100 metros. ¿Ok? Entonces, el tren va a recorrer todo el túnel, pero el tren tiene que salir, obviamente, completamente debe salir el tren. ¿Ya? Entonces, el tren tiene que salir, por lo tanto, la distancia que va a recorrer el tren sería de 300 metros. Recorre su longitud más el túnel, la longitud del túnel, ¿ya? No solo recorre el túnel, porque si solo recorre el túnel va a quedar dentro. Tiene que indicarse, en el ejercicio indica, en el enunciado expresa que el tren sale completamente, recorre completamente, entonces tiene que recorrer también su longitud. 100 más 200, ese es lo que va a recorrer el tren. Entonces, no olvidemos, por fórmula, distancia es velocidad por tiempo. ¿Qué es lo que nos solicitan en el ejercicio? ¿En qué tiempo en segundos demorará? Entonces, hay que despejar tiempo. Tiempo sería distancia sobre velocidad. Muy bien. Tiempo igual distancia sobre velocidad. ¿Cuál es la distancia que recorre el tren? 300 entre la velocidad que tiene el tren. Según el enunciado, el tren tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Colocamos únicamente el número, entonces simplificamos un 0 y quedaría 30 entre 2, que sería 15. Por lo tanto, el tiempo que recorre el tren completamente el túnel sería 15 segundos. 15 segundos sería el tiempo que el tren demoraría en cruzar los 200 metros del túnel. Ahora, ejercicio 5. Un auto recorre 300 metros con movimiento rectilíneo uniforme. Si la rapidez hubiera sido 10 metros por segundo mayor, es decir, si el auto hubiera desplazado 10 metros por segundo más que su velocidad inicial, el tiempo empleado en recorrer dicha distancia hubiera sido un segundo menos. ¿Qué rapidez tiene el auto? En primera instancia, quiere decir cuando recorre los 300 metros por segundo con MRU. Entonces, en primera instancia, no olvidemos que la velocidad o la distancia es velocidad por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. Vamos a reemplazar aquí. Los datos que tenemos serían los 300 metros que recorre. Entonces podemos aquí determinar el tiempo. Tiempo es distancia sobre velocidad. La distancia es 300 sobre la velocidad. Y esta es la ecuación número
1. En primera instancia, el auto expresa lo siguiente: la distancia es velocidad por tiempo. Como la pregunta es ¿qué rapidez? Entonces lo que tenemos que expresar es el tiempo para no deshacernos de la variable o de la velocidad. Entonces el tiempo es 300 sobre velocidad. Ahora, al incrementar la velocidad, entonces al incrementar la velocidad tenemos también la misma fórmula: distancia, velocidad por tiempo. ¿Ok? La distancia sigue siendo 300 que recorre. La velocidad ya no es v, sino es v más 10. Incrementó en 10. Si la velocidad hubiera sido 10 metros por segundo más, entonces el tiempo empleado es un segundo menos. Si el tiempo empleado normal es t, entonces un segundo menos tenemos t menos 1. Entonces aquí tenemos la ecuación 2 y vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces tenemos aquí 300 igual velocidad más 10 por tiempo. El tiempo es 300 sobre velocidad menos 1. Vamos a desarrollar y aquí tendríamos 300 igual. Cada una de estas variables se va a multiplicar. V por 300 entre B quedaría 300 menos V por 300 entre V, se simplifica V, quedaría 300 y V menos, por menos 1 quedaría menos V más 10 por 300 entre V sería 3000 entre la velocidad menos 10. Entonces aquí se simplifica 300 y 300 y quedaría, este V al final va a multiplicar a ambos. Este V va a multiplicar a ambos. Y todo vamos a pasarlo a la parte izquierda. Entonces V por V, V al cuadrado. Este menos V pasa con más V. Este menos V pasaría con más V, 10 velocidad, más menos, este 3000 está con más, va a pasar con menos, menos 3000 igual a 0, ¿ok? Este 3000 igual a 0. Entonces tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a determinar dos valores que multiplicados den menos 3000 y sumados den 10. Multiplicado den menos 3000 y sumados den más 10. Entonces, por ejemplo, velocidad menos 50 por velocidad más 60 igual a 0. A ver, voy a graficar, trazar mejor esto. Sería 50 y 60. Entonces, velocidad menos 50 por velocidad más 60 y ello igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué observamos? Cada uno se iguala a 0, entonces la velocidad menos 50 igual 0, entonces esto sería el válido. Velocidad es 50 metros por segundo. ¿Ok? La velocidad o rapidez del auto es de 50 metros por segundo. ¿Por qué no consideramos la otra ecuación o la otra solución? Hay dos soluciones. La velocidad menos 50 igual 0.
y la velocidad más 60 igual a 0. El segundo no entraría. ¿Por qué? Porque la velocidad no es negativa, va a salir velocidad menos 60, entonces no es resultado. Entonces aquí el válido es velocidad menos 50. Esto no sería la solución. ¿Bien? Eso sería el desarrollo de los primeros ejercicios de nuestro módulo. Gracias. Programa de nivelación pretecnogrado 2021 Piura.